Próximamente, Testigo Directo Editorial. Le vamos a acabar con todo su núcleo familiar. Que me va a matar a mi hijo. Lo llamaron a solicitarle un dinero. Si no les colaboramos, plata o plomo es lo que nos dicen. Estén atentos al toque de su puerta. El siguiente reportaje demuestra cómo los extorsionistas ahora hacen su marketing o mercadeo en las redes sociales y en asocio con bandas de Colombia, México y República Dominicana. Nuestro periodista Jonathan Gallo entrevistó a las autoridades y expertos que han identificado cómo las plataformas digitales que muchos usamos terminan siendo nuestro peor enemigo. Así amenazaron a un concejal de Barranquilla en Colombia en plena sesión. Le vamos a acabar con todo su núcleo familiar. Le repetían una y otra vez que lo matarían a él y toda su familia sin importar quién fuera. Así que brinden la fuerza pública para que lo saquen todos acá para no matar porque vamos a empezar con el hijo de él. ¿Le quedó claro, patrón? Le decían que lo conocían muy bien. Por parte del alcalde Tolgo, espero patrón, porque lo va a tener. Pero ¿de dónde venían las amenazas y qué pasó finalmente con este caso? Estaban llamando a mi hijo. Lo llamaron a solicitarle un dinero. Estaban exigiendo un pago inmediato de 5 millones de pesos. Que me va a matar a mi hijo. El Gaula comenzó a tomar las acciones correspondientes. Comenzamos a hacer una actividad investigativa y podemos establecer que la llamada procedía del Centro Penal y Carcelario de la Tramacuba en Valledupar. Recuerde muy bien desde dónde se hizo esta llamada y la voz del delincuente. Estos dos elementos representan la evolución de un delito llamado extorsión y está a punto de entender por qué. Primero compare la amenaza del concejal con esta otra extorsión a un comerciante que se dio meses atrás en esa misma ciudad. Vamos a empezar con el hijo de él. ¿Le quedó claro, patrón? Y pues miramos y medimos fuerza, correcto, que de pronto la viuda sí pague. Se tiene también identificado el preso que realizó la misma. Las autoridades no solo investigan si se trata de la misma persona, también tenemos ya identificado más de 16 dinamizadores de extorsión privados de libertad. Así es, la cárcel se volvió el call center de los criminales y decimos call center y que evolucionaron en la extorsión porque los delincuentes ahora crean sus propias estrategias digitales. Es lo que hemos denominado el outsourcing delincuencial. Generan miedo con expertos que llaman desde las cárceles, pero en las calles tienen otros equipos conformados. Expertos en tecnología o personas que saben mucho de redes sociales para poder identificar potenciales perfiles que puedan extorsionar o amenazar. También hay foros donde venden bases de datos completas. Según este ingeniero de software, experto en seguridad informática que trabajó para el Servicio Federal Mexicano, operan desde diferentes países de América Latina. Puede que me esté extorsionando una banda mexicana que colabora con una banda colombiana. Sí, es muy probable. Conectados a través de internet, se dedican a buscar y clasificar información de posibles víctimas. Unos consiguen y venden las bases de datos y otros son quienes perfilan. Las empresas privadas y de los entes gubernamentales que no tienen cuidado al momento no solo de recolectar nuestra información personal, sino también de guardarlas. Y por ahí los empleados pueden filtrar información a organizaciones criminales. Recordemos en el caso del concejal, ¿dónde consiguieron la información? Suponemos que la información la extrajeron de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Luego de tener los nombres de las víctimas y sus números de contacto, entra otro grupo digital a la mesa, los perfiladores. Yo calculo que habría atendido a más de 1,500 personas a la fecha. Escuchen lo que nos cuenta este investigador privado y youtuber que se ha logrado infiltrar en peligrosas bandas criminales de México, República Dominicana y Colombia. Oye, ¿conoces a alguien que tenga dinero? Sí, conozco. ¿Qué te parece si me mandas información? Sácale foto a su carro, cuando vaya saliendo de su casa, vea su negocio y que no se dé cuenta que le tomas una foto a él. Estos son algunos audios que él ha logrado recolectar. Yo pongo el nombre completo de una persona, pues es del 2018. O sea, todas las personas que dieron su INE hasta el 2018
Las tengo en mi mano. Entonces yo hago el trabajo, hago toda la vaina y le deposito a 25. Mándame mi parte y punto. Tenemos detectado algunas aplicaciones, Facebook, el mismo WhatsApp, en las fotos de perfil. Y escuchen ahora cómo esa estrategia digital la han puesto en práctica en Barranquilla. Hace unos 15 días nos ocurrió con un afiliado. Al tener la información del celular y el nombre de la persona, esas fotos las extrajeron de Facebook y se las enviaron vía WhatsApp y le dijeron, mire, esta es su hermana, este es su negocio, mira a su hijo, nosotros los tenemos identificados. Así que si no colaboramos, que ellos son los que van a ejercer la autoridad alrededor de los barrios donde estamos, que tenemos que colaborarles, si no les colaboramos plata o plomo es lo que nos dicen. Si no, mato a cualquier vendedor en esa... Pero ahí no termina el ingenio de los delincuentes para sacarle provecho al internet y al mundo digital. Escuchen y vean este escalofriante video. Los comerciantes de toda la población y el ciudadano que tenga ingresos pasados de 10 salarios mínimos deberá colaborar con nuestra organización. Estén atentos al toque de su puerta. Cada llamado sea vía WhatsApp, llamadas, entre otros. Es otra técnica de su estrategia criminal. Ahora tienen community manager o administradores de redes que se encargan de crear y distribuir contenido para generar miedo en los lugares donde van a delinquir. Es un video que envía estratégicamente a la organización que lidera a esos comerciantes y eso se viraliza, o un audio. Muchas veces los mensajes llegan y pensamos de que las autoridades no están haciendo su debido trabajo. Están utilizando WhatsApp bastante y videollamadas. Y en las investigaciones hemos dado cuenta que no se trata del grupo, solo es el nombre para intimidar a nuestras personas. Pues las personas terminan por consumir estos contenidos y atemorizarse. No duerme uno en la noche, eso le pasa a la mujer, a uno mismo, a los hijos. Las autoridades por ahora aseguran que su trabajo también ha cambiado, además de capturar a los extorsionistas en las calles. Parte de su labor ahora es desmentir noticias falsas que los mismos delincuentes generan. Nosotros tenemos pues nuestro área de comunicaciones estratégicas que se encarga de verificar toda esta cantidad de información que sale. Las autoridades las que terminan por desgastarse intentando demostrarle a la ciudadanía que es un video viejo, que no es real, que no es del territorio que lo están viendo. Todas las fuentes entrevistadas para este reportaje coinciden en dos cosas. Lo primero, que para acabar con esa nueva estrategia del crimen, todos debemos poner de nuestra parte. Lo primero es una ciudadanía que sea un poco más informada y más crítica con respecto a la información que comparte. Hay que proteger nuestras bases de datos. El Facebook tiene mucha privacidad. Hay que evitar conectarse a redes públicas o abiertas y desde ahí acceder a redes sociales, hacer transacciones bancarias, transferencias o acceder a sitios que pidan los datos. Cuando sientan que es una llamada tipo carcelaria o una llamada de tipo extorsiva, cuelgue. Inmediatamente marque a la línea 165. Lo mejor que puede hacer es acudir a las autoridades. Ellas tienen la responsabilidad con la ciudadanía de protegerla. Una nueva forma de contar historias. Testigo Directo Editorial.